nosotros aquí y vosotros en vuestros hogares, en vuestras casas. Y bueno, para los que os incorporáis en este día, estamos haciendo una serie de estudios sobre Apocalipsis, concretamente en las cartas a las 7 iglesias que aparecen en los 2 primeros capítulos de Apocalipsis. Y bueno, pues me gustaría, no obstante, completar la lectura de Rosita con unos versículos que están en el capítulo 22, que dice en el versículos 10 al 12, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y bueno, aquí Juan lo que está diciendo, o el Señor que está hablando a través de Juan, es en pocas palabras que este libro, a pesar de lo difícil que resulta entenderlo, comprenderlo, no está sellado, no estaba sellado para la iglesia del tiempo de Juan, del siglo I, y tampoco lo está para nosotros. Y a pesar de la dificultad que tenemos para entender muchas de las ideas y los conceptos, de las escenas, de las visiones que leemos, que observamos en él, hay un mensaje, hay un entendimiento, hay una comunicación de parte de Dios hacia su iglesia. Yo la primera dificultad con que me encontraba cuando abordaba este texto, pues tengo que ser sincero que no entendía muy bien, porque está hablando del trono de Satanás, está hablando de una doctrina de Balaam, está hablando de un maná escondido y una piedrecita blanca que da a cada persona. Entonces, estas ideas a mí me resultaban difíciles de entender. Me imagino que como a vosotros, quizás hayáis estudiado un poquito más a fondo este pasaje con anterioridad y tengáis una idea, pero quizás para las personas que lo abordan por primera vez resulta difícil de entender. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo. Pero yo quería aludir un poquito de esto. Quizás se nos habló al principio en la primera plenaria que dio Sergio acerca, bueno, una especie de introducción acerca de Apocalipsis, y hablaba de lo importante que es el contexto cultural, el contexto histórico en que está escrito este libro, como cualquier manuscrito antiguo, ¿no? Cualquier libro antiguo, importante tenerlo en cuenta. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esto, el trasfondo. Y a mí se me ocurría un ejemplo gráfico, sobre todo pues, para aquellas personas que todavía les cuesta entender, ¿no?, el lenguaje en que está escrito el libro de Apocalipsis. Y se me ocurría un ejemplo muy gráfico, que no sé si a los que estéis aquí, bueno, a algunos sonará, porque sois más o menos de mi edad, otros quizás no, pero es un cortometraje de poco más de 30 minutos que se titula La cabina. ¿Os suena? No. Sí, vais, Rosita dice que sí. La cabina es un cortometraje español de un cineasta que ya está desaparecido, Antonio Mercero, y brevemente os voy a contar muy rápidamente en qué consiste, ¿no? Bueno, pues se trata empieza con un furgón, con una cabina de teléfonos, nuevecita, resplandeciente, de color rojo, acristalada, moderna, y la instalan en una ciudad, se supone que es Madrid, una ciudad de edificios altos, en mitad de una especie de parque. Y bueno, pasa por allí un padre de familia, que es José Luis López Vázquez, y con su hijo, y lo va a acompañar al bus del colegio, ¿vale? Y lo ven y dicen, anda, ¿y esta cabina? Ah, pues la acaban de instalar porque ayer no estaba. Bueno, y siguen hacia el autobús, deja al niño, vuelve, y al volver se cruza atrás con la cabina, duda un momento y decide probarla y entra dentro de la cabina. La cabina se ha quedado con la puerta abierta, ¿vale? Entonces, cuando entra José Luis López dentro de la cabina,
automáticamente se cierra la puerta. Y él, pues, coge el auricular, marca el teléfono y no funciona. Dice, pues vaya, si es nueva, ya no funciona, ¿no? Bueno, cuelga, va a salir y de repente se da cuenta de que la puerta está bloqueada, de que no puede salir. Entonces empieza a forcejear, pim, pum, pero no hay manera de salir de la cabina. A todo esto empieza a pasar gente y él empieza a hacer señales para que le ayuden a salir. Le ayudan, hay varios personajes que le ayudan a intentar abrir la puerta, pero no hay manera, incluso se rompe el manillar de la puerta, ¿no? A todo esto, la gente, el público, se va agolpando alrededor de la cabina, curiosamente, y empieza a convertirse eso en una especie de espectáculo, ¿vale? Y, bueno, pues empiezan a reírse, a mofarse del pobre hombre que está ahí dentro, que se empieza ya a agobiar, pero no hay manera de sacarlo. Llega un momento que llaman a los bomberos acuden y justo cuando van a romper uno de los cristales, aparece otra vez el furgón pitando, para que no lo hagan, bajan, desmontan la cabina y la vuelven a montar al furgón con el hombre dentro. Entonces los dos se quedan así un poco patidifusos, ¿no? Porque no es normal. Y se va. Bueno, no os voy a contar más por si queréis ver este cortometraje. A ver, aviso de que el final es un poco duro. Si sois espectadores sensibles, no recomiendo que lo veáis, ¿vale? Pero si sois adultos y queréis ver cómo termina, pues merece la pena, aunque la escena final es un poco cruda. A ver, visto así, el film, pues bueno, es un film de ciencia ficción, un poco surrealista, ¿vale? Con unos detalles, unos matices ahí un poco extraños, ¿no? Pero claro, eso hoy en día, si lo vemos hoy en día, pero si decimos que este film estaba rodado, bueno, se estrenó en el año 72, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en el año 72? Que estaba todavía el régimen franquista, ¿vale? España estaba bajo el régimen franquista. Entonces, el lenguaje del film se vuelve subliminal. ¿Entendéis lo que os quiero decir? La cabina herméticamente cerrada, aislada del resto de las personas, porque a él no se le oye. O sea, se oyen los diálogos exteriores, pero no se le oye a él. El color rojo de la cabina, bueno, esto no lo he dicho, los operarios de una empresa extraña, con un símbolo extraño en el furgón, que llevan monos de color verde. El público alrededor, que está observando y no hace nada, menos unos pocos que intervienen, los demás no hacen nada, se ponen ahí, incluso ahí sale una mujer haciendo ganchillo, ¿vale? Como si fuera un espectáculo. Todo nos habla acerca, es una metáfora, acerca de la situación que se vivía en esos momentos en España, que todos lo sabemos. Era el final del régimen franquista, pero la tensión social que había en ese momento era muy fuerte. El aislamiento que sufría España era muy duro. La comunidad internacional que estaba alrededor y que no hacía absolutamente nada, ¿vale? Y que queda reflejado en el público que está alrededor de la cabina y que no hace absolutamente nada, sino que todo lo contrario, incluso se ríe. Esto nos ayuda un poquito a entender, este ejemplo, por lo menos a mí, no sé si a vosotros también, a entender un poquito el lenguaje de Apocalipsis. Vemos, yo veía algunos versículos, ¿vale? Por ejemplo, en el versículo... A ver si me encuentro ahí, perdón, que me he ido a Santiago. En el capítulo 1, parece que es en el versículo 16, no, en el versículo 13, dice que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabéis a quién se le representaba así? Pues al César, al emperador. Se le representaba con un vestido, una túnica blanca y un cinto. Y en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Domiciano, que se supone que es el emperador que en ese momento reinaba sobre el Imperio Romano, era representado así. O sea, se han descubierto monedas de Domiciano con estrellas, con 7 estrellas. La espada, que sale de la que habla este versículo, bien podía representar el ius gladis, que era la pena capital, simbolizaba en el contexto romano, era la espada que representaba la pena capital, el poder sobre la vida y la muerte. También perfectamente podía estar simbolizando o está indicando la palabra de Dios. El ángel, de que habla ya el texto que hoy nos toca, bueno, en todos los pasajes aparece el ángel, ¿no? Porque se dirige al ángel de cada iglesia. Igual está hablando acerca de alguien, un hombre en clave, ¿vale? Para no desvelar a la persona a la que iba dirigida la carta, ¿vale? Puede ser una forma retórica también, perfectamente, del mensaje, ¿no? Pero yo me inclino a pensar más bien esto. Entonces, todo esto nos hace ver que realmente Apocalipsis es un libro complejo, pero es que, claro, es que hay que entender su lenguaje, hay que entender la forma en que está escrito. Está claro que no podía Juan empezar a desvelar nombres y empezar a hablar con esa claridad, porque precisamente las autoridades romanas estaban al tanto de la actividad de la Iglesia. Precisamente por eso él estaba allí, ¿no? En Patmos, exiliado. Y hacerme cuenta de que idealizamos mucho algunas partes de las Escrituras, cuando realmente tenemos que verlo desde un punto de vista más práctico, ¿no? Desde un punto de vista de su contexto en que fue escrito. Porque, a ver, ¿cómo imaginamos que Juan recibe esas visiones y las escribe? Yo pensaba en esto, ¿no? Decía, ¿cómo estaba Juan cuando recibía estas visiones? Pensamos que estaba delante de un escritorio, en un estado de éxtasis, mientras Dios le estaba mostrando una visión, una escena tras otra, y él la va escribiendo, porque yo no creo que fuera así. Juan estaba en Patmos, que era un penal romano, que ya nos podemos hacer un poquito la idea de la dureza, de la crueldad con que se trataba a las personas que estaban allí. No sabemos exactamente la condición de Juan en la isla de Patmos. Era una isla volcánica, era rocosa y, bueno, había una cantera y la gente que estaba allí estaba condenada a trabajos forzados, a sacar piedra día y noche en condiciones infrahumanas. Entonces, yo puedo imaginar en un momento dado que muchas de las escenas que Juan está representando en el libro de Apocalipsis están condicionadas por lo que Juan está viendo y está sufriendo en ese lugar. Yo creo que en él se enciende el fuego de la ira, en cierta manera, de ver cómo personas están sufriendo, ¿vale? Y cómo Dios llegará un momento en que Él va a vengar a sus hijos. Y muchos de los elementos que vemos en el libro están, yo creo, recogidos de su propia experiencia. Caballos, jinetes, espada, sangre, fuego. Hay muchos de estos elementos que yo creo que él los estaba viviendo en propia carne. Era la realidad que le tocó vivir en ese momento, hasta que fue liberado. Versículos 12 al 13. Dice, el trono de Satanás. ¿A qué se puede referir con el trono de Satanás? Está indicando que la Iglesia está viviendo, o en la Iglesia está el trono de Satanás. No, yo creo que se está refiriendo que la Iglesia está en un lugar influenciado o dominado por el trono de Satanás, ¿no? Yo creo que esta es la interpretación más adecuada. Pero es que, ¿qué era Pérgamo exactamente? Pues como hemos visto anteriormente, en las plenarias anteriores,
o Éfeso, Esmirna, eran ciudades, eran lugares politeístas. Había diferentes seguidores de diferentes religiones, de diferentes dioses. Allí estaba, por ejemplo, el altar a Zeus, que era el mayor de todos, que abarcaba casi 1000 metros cuadrados y que se veía desde cualquier punto de la ciudad. Estaba la Atenea también, estaba Dionisio, había un dios llamado Asclepio, que era el dios de la medicina. Asclepio, que está representado por un hombre, un varón, con un báculo y una serpiente que rodea ese báculo, era pues, al que acudían las personas cuando tenían problemas de salud. De hecho, se cree que era un poco el Lourdes, o sea, Pérgamo, por esta causa, por este dios, Asclepio, donde tenía su altar principal, o uno de sus altares principales, era como el Lourdes moderno. O sea, perdón, sí, el Lourdes moderno, el Lourdes de la antigüedad. Pero, ¿realmente vosotros pensáis que esta era la auténtica amenaza para la Iglesia en ese momento? Yo no lo creo. O sea, amenaza de integridad física. Yo creo que aquí, cuando se refiere al trono de Satanás, se está refiriendo a otra cosa. Si Éfeso es la ciudad comercial por excelencia, como habíamos visto hace 2 domingos, Pérgamo era la ciudad administrativa. Era una ciudad que tenía entre 150.000 habitantes, o sea, era una ciudad grande, tenía una enorme biblioteca. Y la particularidad de Pérgamo con relación a otras ciudades es que albergaba la sede del gobernador de Asia Menor, el gobernador romano que dirigía Asia Menor. Con lo cual, cuando está hablando acerca del trono de Satanás, yo creo que aquí se está refiriendo más bien al Imperio Romano y al emperador, representado en el gobernador que vivía allí. Posiblemente eran mucho más, el culto al emperador era en este lugar mucho más estricto, precisamente por esto, porque aquí vivía el gobernador. ¿En qué consistía el culto al emperador? Bueno, pues el culto al emperador consistía en que cuando un emperador moría, si el Senado lo consideraba oportuno, según hubiera hecho o hubiera dejado de hacer, se le, puedo decirlo contextualizarlo, se le beatificaba, ¿no? Se le consideraba un dios, ¿vale? Y bueno, pues se le ofrecía ofrendas y todo esto. Pero ¿qué pasó? Domiciano, se proclamó Dios en vida. O sea, él se consideraba un Dios, un Señor, y obligaba a todo el mundo a que le ofreciese sacrificios, ofrendas, le rindiese pleitesía. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que cuando está hablando acerca del trono de Satanás, yo pienso que se está refiriendo a esto, precisamente, al emperador y al culto al emperador, a todo este sistema que Roma había montado y del cual, por supuesto, la Iglesia le resultaba difícil escapar, no podía huir fácilmente. De hecho, habla acerca de que Antipas, un hermano de la Iglesia de Pérgamo, había muerto posiblemente por esta causa, por resistirse o negarse a ofrecer sacrificio al emperador. Es un supuesto, tampoco lo sabemos con seguridad porque no sabemos mucho acerca de Antipas, pero es posible que fuera así. Seguimos en los versículos 14 al 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí vemos que el tono del mensaje al ángel de Pérgamo está cambiando. Dios ha reconocido que Pérgamo hasta cierto punto retiene su palabra, retiene su fe, pero aquí ya cambia.
hay un reproche. ¿Cuál es ese reproche? Habla acerca de un tal Balaam. ¿Sabéis quién era Balaam? No sé si lo habréis leído alguna vez. Está en el libro de Números, entre los capítulos 22 al 25. Cuando Israel salió de Egipto, durante el Éxodo, en su avance hacia Canaán, sabéis que tuvo que enfrentarse a ciertos pueblos que rodeaban Canaán, y una vez hubo derrotado a uno de ellos, que era el pueblo amorreo, se plantó junto o frente a las tierras de Moab. Balac era el rey de Moab, de los moabitas, que por cierto eran parientes de Israel, de Jacob. Pero ellos no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Y Balac tuvo miedo del avance del pueblo de Israel, porque era un pueblo inmenso el que seguía a Moisés, ¿no? Eran muchísimos. Y habían derrotado uno por uno a otros pueblos anteriormente, con lo cual ellos tenían miedo de que se apoderaran de sus tierras, aunque no era el objetivo, ¿no? Realmente, pero tenían miedo de que se apoderaran de sus tierras. Entonces, Balac, por decirlo así, contrató los servicios de un personaje que es un poco controvertido, llamado Balaam. Balaam era una especie de vidente, ¿vale?, pero que consultaba a Jehová. Y consultó a Jehová cuando Balac le pidió que emitiera una maldición contra el pueblo de Israel, porque en aquella época, en la antigüedad, se pensaba que una maldición era capaz de alcanzar espiritualmente a su enemigo, a tu enemigo, y derrotarlo o perjudicarle de alguna forma. Entonces, Balaam consultó a Jehová, y cuál es nuestra sorpresa, ¿no?, que Dios le impidió a Balaam que emitiera ningún tipo de maldición contra el pueblo de Israel. Esto ocurrió varias veces y fue todo lo contrario. O sea, lo que ocurrió es que emitió bendiciones hacia el pueblo de Israel. Incluso hay una especie de promesa, ¿no?, que se ve al final, me parece que es en el capítulo 24 o por ahí. ¿Quién era este Balaam en la iglesia de Pérgamo? ¿Qué tiene que ver este Balaam con la iglesia de Pérgamo? Yo no creo que fueran los seguidores precisamente de Balaam, ¿vale?, a los que se está refiriendo el ángel cuando le habla a la iglesia de Pérgamo. Yo creo que volvemos otra vez a la luz de lo que hemos visto al principio. Yo creo que está hablando de un término clave. Está hablando acerca de una persona o un grupo de personas que llevan a cabo una serie de prácticas inmorales, llevan una conducta que no es apropiada y que desaprueba profundamente Dios, y que deberían desaprobar también los hermanos de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién eran los nicolaitas? Esto lo vimos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. No se sabe mucho de ellos, era un grupo herético, pero también tenían costumbres, que practicaban cosas, conductas, llevaban una conducta inmoral y que tampoco podía ser aprobado, ¿no?, por parte de Dios. Quizás podamos... Bueno, esa ya termina. Quizás podamos pensar que nuestra iglesia moderna de hoy en día pues no se enfrenta a ningún Balaam, ni se enfrenta a ningún nicolaita. Pero bueno, yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que sí, que realmente que esto es como los virus, ¿no?, que van mutando a lo largo de los siglos, a lo largo de las épocas, y se van transformando en diferentes movimientos y personas. Y yo creo que en la actualidad uno de los movimientos, que seguro que tendréis en mente el mismo que yo, más peligrosos en el ámbito de la conducta sexual, a la que se está refiriendo el ángel cuando se dirige a la iglesia de Pérgamo, yo creo que es la ideología de género. Es una ideología perniciosa que se ha ido colando poquito a poco en todos los estratos de la sociedad, a través del cine, a través de la literatura, a través de
del teatro, a través de las familias, a través de la forma de hablar, de expresarse, de diferentes movimientos y grupos, cada vez más jerarquizado y más organizado. Yo creo que la Iglesia hoy en día también se enfrenta al Balaam moderno o a los nicolaitas modernos, y quizás lo más triste del caso es que en muchas iglesias poco a poco ha ido fraguando esta ideología, se ha ido colando poco a poco. Y ahora quizás viene la parte más dura del mensaje. En los versículos 16 el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí aparecen dos palabras que no son muy populares tampoco hoy en día en la Iglesia moderna, ¿no? En nuestra Iglesia. Hablo de la Iglesia en general, ¿eh? Está hablando acerca de arrepentimiento y está hablando acerca de juicio. Son dos palabras que procuramos rehuir. Incluso a veces cuando hablamos con personas que no conocen el Evangelio, procuramos rehuirlas. Y es verdad, porque, bueno, en cierta manera, ¿no? Porque el Evangelio es un mensaje de esperanza, de salvación. No tiene sentido que a veces empecemos por el final, ¿no? Por el final, cuando realmente se rechaza el mensaje del Evangelio. Y la pregunta que me surgía al leer este pasaje es cómo se habían infiltrado estos grupos en la iglesia de Pérgamo. Es un poco, no sé, un poco extraño, ¿no? ¿Cómo era posible que dentro de la iglesia de Pérgamo o en otras iglesias, ¿no?, hubiera grupos que pudieran aprobar este tipo de conducta que, bueno, si recordamos un poquito, consistía pues en sacrificios a los ídolos, ¿vale?, en comer de eso que se había sacrificado a los ídolos, ¿vale?, y luego pues mantener relaciones ilícitas con diferentes personas. ¿Cómo era posible que alguien que estuviera dentro de la iglesia pudiera pensar que eso lo permitía Dios o era del agrado de Dios, y al mismo tiempo vivir dentro de la iglesia? La única respuesta que se me ocurre es la más lógica, es que eran personas que no habían entregado totalmente su corazón y su vida a Cristo. Estas personas, pues bueno, querían beneficiarse, por un lado, de los principios del Evangelio, de la salvación del Evangelio, pero no querían renunciar tampoco a ciertos hábitos, a ciertas conductas sociales, porque también tenemos que reconocer que la presión social de este tipo de cosas, que era muy habitual en el mundo grecorromano, pues era muy fuerte, ¿no? Supongo que las relaciones sociales pues muchas veces funcionaban así, ¿no?, con este tipo de fiestas y este tipo de determinaciones, ¿no?, de la fiesta. Y era como a veces se hacían negocios, y era como se conseguía escalar puestos dentro de la administración o dentro de ciertas instituciones, ¿vale? Pero ¿cómo es posible que hubiera personas que lo practicaran? Me pregunto. Y aquí me gustaría acudir a recordar unas palabras del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, si queréis buscarlo y lo leemos. Versículos 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí me gustaría recalcar otro principio que tampoco es popular en nuestra iglesia moderna hoy en día, y es el señorío de Cristo. Es que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que ya no nos pertenecemos. Y yo no sé, a lo mejor para los hermanos que lleváis más tiempo en la fe, ¿no? Pero quizás para la gente más joven, yo no sé si entendéis este concepto, porque yo creo que es vital, ¿vale? Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú decides seguirlo, cuando te bautizas, ya no eres tuyo, ya no te perteneces, eres de Dios. Es que cuesta entender esto, pero es que es así. Es que todo lo que hagamos está condicionado por por este pacto, porque es un pacto realmente lo que hemos firmado. Y otro ejemplo gráfico, yo soy el de los ejemplos gráficos que me gustaría compartir, es, por ejemplo, el de una persona que compra una hacienda y llega un momento que no puede hacer frente al pago de esa hacienda. Una vivienda, una casa, una finca. Y entonces se le presenta un amigo, un buen amigo, y le dice, vale, yo te voy a pagar la finca, la hacienda, yo te voy a dar el dinero para que la pagues, ¿vale? Pero esa finca va a ser mía, pero yo te dejo que vivas en ella, que la disfrutes, que aproveches todo lo que hay en ella, en pocas palabras, que la administres el tiempo que quieras, hasta el fin de tus días. ¿Entendéis la idea? Esa finca, la persona accede y este hombre paga la finca y él puede seguir viviendo en su finca, en su casa. Pero esa casa ya no le pertenece, ya no es suya. Y todo lo que haga está condicionado, ¿vale? ¿Por qué? Por su promesa, por el pacto que ha hecho con esta otra persona. Y debe de administrarla de una forma adecuada y correcta. Pues si esto lo trasladamos a lo que ocurría en Pérgamo, es lo mismo. Estas personas no habían entendido que sus vidas no eran suyas y se aprovechaban pues, de los beneficios del Evangelio. Ellos querían recibir esa salvación, pero al mismo tiempo no eran capaces de renunciar a prácticas que eran completamente contrarias al Evangelio, a la palabra de Dios, con lo cual no habían entendido. Yo creo que esto hoy en día ocurre mucho en nuestras iglesias. No entendemos que todo lo que hagamos está condicionado para con nuestro Señor. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, lo que hacemos, todo está condicionado. Porque somos como embajadores en este mundo. Y es que lo olvidamos, es que muy a menudo. A veces envidiamos la iglesia primitiva cuando me gustaría leerlo, aunque sea rápidamente, yo no sé cómo hay tiempo. En el libro de Hechos. No sé dónde está porque no lo he apuntado, pero bueno. Sé que está en el libro de Hechos, creo que está en el capítulo. Sí, en el capítulo 4, versículo 32. Que solo sea rápidamente, porque merece la pena. Versículo 32, capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, a mí me llega profundamente al corazón esto de que la multitud era
de un corazón y un alma. O sea, eran como un solo hombre, se movían unidos al 100%. ¿Pero esto por qué? Porque realmente ellos vivían para el Señor y ellos entendían que eran propiedad de Cristo, porque Cristo les había comprado con su sangre. ¿Entendéis? No había grietas entre ellos, se movían como un solo cuerpo, adorándole, y no les importaba entregar sus propias posesiones para aquellas personas que lo necesitaban, pero estoy seguro de que había personas que entregaban su vida, sacrificaban su tiempo y todo lo que fuera necesario por los demás. ¿Pero esto por qué también? Porque tenían la percepción de que Jesús volvía en cualquier momento. Nuestra iglesia del siglo XXI, pues parece que a veces como que nos relajamos, ¿no? Parece que Jesús tarda. Bueno, pues aún podemos hacer negocios, ¿no? Aún podemos hacer cosas. Pero no tenemos la misma percepción que tenían estos hermanos. ¿Cómo, dentro de esta iglesia, cómo iba a entrar ningún tipo de facción o de herejía o de error? Es que es imposible, porque se movían como un solo hombre, adorando al Señor y reconociendo que Dios estaba en medio de ellos y vivían para ello. Y yo creo que necesitamos un poquito volver a esto, ¿verdad? Un poquito bastante. Movernos como un solo cuerpo, hacer énfasis en aquello que nos une, dejar ya de especular, dejar los debates escatológicos, porque estoy seguro que el libro de Apocalipsis, estoy convencido de que no está pensado para jugar a las quinielas, ¿vale? De cuándo va a ocurrir esto, cuándo va a ocurrir lo otro. Yo creo que aquí Juan, o Jesús, mejor dicho, que es el que inspira a Juan, está describiendo una serie de sucesos, de cosas, pero que realmente lo que quiere de alguna forma hacer es que reaccionemos ante lo que es inminente, y es que un día nos vamos a enfrentar al trono de Dios, con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestra naturaleza. Y esto es inminente, esto ocurrirá tarde o temprano. ¿Y cómo podían combatir esta herejía o estas herejías? ¿Cómo podemos combatirla hoy en día? Pues en el versículo 16, Dios mismo da la clave. Cuando dice, si no, iré a ellos y pelearé con la espada de mi boca. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, la espada de su boca, se está refiriendo a la palabra de Dios. Necesitamos conocer en profundidad la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla. Pero, ¿significa esto conocimiento? No, significa vivirla. Conocerla en profundidad, estudiarla, pero para vivirla. Porque hay personas que se llenan la cabeza de ideas, de conceptos, pero luego no las aplican, no sirve de nada si no aplicas lo que estás aprendiendo aquí. Porque esto realmente es un libro de vida, o sea, es un libro para que aprendamos a entender, a reconocer nuestra situación, nuestra ubicación y hacia dónde vamos. Por lo tanto, necesitamos vivirla, y esto es lo que va a hacer, es como los niños pequeños, ¿no? Porque es tan importante la leche materna, ¿no? Los expertos continuamente enfatizan la necesidad de que los bebés se alimenten con la leche materna de sus madres, porque la leche materna tiene una serie de defensas que los hacen inmunes a muchas agresiones, a muchos peligros, a muchas bacterias. Necesitamos alimentarnos de la palabra porque es lo que realmente nos va a dar defensas y armas para defendernos contra cualquier amenaza, contra cualquier agresión espiritual o teológica, del tipo que sea. Es indispensable, ¿vale? Pero, como digo, tiene que ser algo práctico, o sea, no podemos llenarnos de conceptos teológicos y caer una y otra vez en debates y esto aquí y esto allá y no sé qué. Debemos enfatizar aquello que nos une como iglesia,
que es que hay muchísimas cosas que nos unen, a todos, en general, a todas las denominaciones y a la Iglesia universal. Y sin embargo, a veces estamos tan divididos y tan obcecados con nuestros propios dogmas y nuestros esquemas, y esto es así, y esto no es así, y esto se puede hacer, y esto no se puede hacer. ¿Por qué no somos capaces de enfatizar aquello que nos une realmente y dejar a un lado nuestras discrepancias? Me pregunto, ¿por qué? Yo a veces me pongo muy triste cuando veo todas estas cosas, estos debates, y la gente se enfada. ¿Pero por qué se enfadan? Si nuestro tesoro está en Cristo, es nuestra mayor esperanza de vida. Sin eso, todo lo demás cae por su propio peso. Y por último, versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe. También parece un poco enigmático, ¿no? Todo esto de el maná escondido, la piedrecita blanca, ¿qué significa todo esto? Es curioso que todas las cartas, todos los mensajes a las 7 cartas terminan igual. Al que venciere, le daré esto, le daré lo otro. Está claro que está hablando acerca de una recompensa, pero ¿qué significa exactamente maná escondido? Podemos verlo, hace referencia a algo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Podemos buscarlo rápidamente. Capítulo 6, versículos 32 al 35, si queréis leer conmigo. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando acerca del pan de vida. ¿Y el pan de vida quién es? Sino Jesús mismo. Él es el que satisface nuestra hambre espiritual, nuestra hambre de sentido de qué hacemos aquí en este mundo y hacia dónde vamos. Él es el que sacia nuestra sed, y toda persona que come de este pan de vida se siente satisfecha para siempre. Ya no necesita recurrir a nada en especial. Y la piedrecita blanca, ¿a qué se refiere con la piedrecita blanca? Bueno, pues posiblemente es una alusión a que en los Juegos Olímpicos se regalaba, bueno, hay varias interpretaciones, pero bueno, una quizás la que yo creo que es más adecuada. En los Juegos Olímpicos al vencedor de las pruebas, no sé si al sumo vencedor, bueno, o al que ganaba una prueba, pues se le daba una piedra blanca. Esa piedra blanca era un reconocimiento público, era como una recompensa. Yo creo que aquí el Señor se está refiriendo a esto, a que si nuestras vidas son correspondientes, ¿no?, con lo que hemos recibido, con la revelación que hemos recibido, y son consecuentes con esa revelación y actuamos en consecuencia, hay una recompensa. Y quizás podríamos citar muchos textos, ¿no?, pero uno que se me ocurre es el de la parábola de las 10 minas, en las que, bueno, todos más o menos conocemos en qué consiste, ¿no? Pues a uno le dan una cantidad y consigue, ¿no?, el primero 5 y luego 2 y el doble, en fin. Pero al tercero le dan una mina y la esconde, y no es capaz de sacar provecho de esa mina y multiplicar ese beneficio como sí que habían hecho los otros, con lo cual es desechado, ¿vale? Entonces yo creo que aquí Dios se está refiriendo a Pérgamo como una advertencia, ¿vale?
de que realmente si no son consecuentes con sus vidas, con lo que están haciendo, esa recompensa no la van a recibir. No digo que van a perder la salvación, ni mucho menos, no estoy diciendo nada de esto. Pero es verdad que Dios promete una recompensa para sus testigos fieles, para sus hijos que actúan pues, de acuerdo a esa revelación que hemos recibido en Cristo. Ya para terminar, me gustaría leer un pasaje, un versículo que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. No sé si este pasaje, porque al principio, en la primera plenaria, Sergio estuvo hablando acerca del reino de sacerdotes, ¿verdad? Yo no sé si él lo ha leído ya, pero bueno, a mí no me importa volverlo a leer y volver a recordar lo que ya hayamos visto anteriormente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo quería terminar con una pregunta, para que esto nos lleve, para que no quede todo esto en saco roto, sino que nos haga pensar y meditar y que algo se remueva dentro de nosotros, si es necesario que sea así. Stuart, la semana pasada, empezó con una pregunta que decía que ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Yo quiero darle un poco la vuelta a esta pregunta. Yo quiero que pienses cuánto crees que vales tú para Jesús. ¿Entendéis la pregunta? Porque a veces es lo que hablamos, ¿no? O sea, no enfocamos bien la palabra de Dios o el mensaje. Y yo creo que esta pregunta, de alguna manera, sintetiza, simplifica muy bien más o menos lo que he contado. ¿Cuánto crees que vales tú para Jesús? Porque Él dio su sangre por ti. ¿Lo crees realmente? Porque yo creo que a veces no lo creemos. Porque si realmente creyéramos 100% que esto ocurrió, que el Hijo de Dios, que se humanó y vino a este mundo a pasar las mismas necesidades que nosotros, ni más ni menos, incluso más en algunos casos, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por amor a toda la humanidad. Y lo hizo por amor a mí y a ti. Y entregó su vida y entregó su sangre. Sangre que no es como la nuestra, es una sangre del Hijo de Dios. Es una sangre que salva, que limpia, que libera, que sana. Y yo creo que no somos consecuentes con esto. Es un poco quizás el mensaje, ¿no? de esta mañana. No somos consecuentes. Necesitamos recordar todas estas cosas que las vivimos hace ya muchos años, pero que necesitamos removerlas dentro de nosotros, recordarlas y realmente pensar. Yo creo realmente que Jesús murió por mí, derramó su sangre por mí, lo creo, porque si no, no haría lo que hago. O no tendría estas actitudes que a veces afloran en mí, ¿vale? Hacia el prójimo o incluso hacia mí mismo. Hasta aquí.